Tenemos el placer de presentarles a una distinguida colombiana que trabaja en México. Es la doctora Yolanda Quintero. Ella es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Colombia. Es la directora académica del Colegio Mexicano de Nutrición y Obesidad. Ella lleva 28 años de experiencia en enfermedades crónicas y es especialista en nutrición clínica y por lo tanto, pues queremos resaltar su presencia y le damos las gracias por acompañarnos en este día tan especial. Y pues, por favor, doctora Yolanda, estamos a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, doctor Hernández. Gracias por esta invitación tan maravillosa, a Sandra, a David Guerrero. Bueno, estoy absolutamente feliz, complacida de estar este día hoy con ustedes. Aunque nos separan 4.000 kilómetros de distancia aproximadamente, mi corazón está allá como una colombiana que va por este país también difundiendo ciencia y pues un poco y mucho de lo que aprendí allá en Colombia. Entonces, gracias por abrirme las puertas de esta fundación y bueno, voy a compartir mi pantalla, si ustedes me lo permiten, para dar entonces comienzo a nuestra conferencia. Cuando ya la estén viendo, por favor, entonces me confirman. Sí, perfecto. Listo, listo, Sandrita, muchas gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que para mí pues significa mucho, ya les voy a contar por qué, y lo hemos querido denominar del plato al cerebro, ¿sí? Realmente, ¿cuáles son esos nutrientes clave? ¿Cuáles son realmente esas formas de alimentación que finalmente nos van a llevar a que esta enfermedad, pues aunque no es una enfermedad que se cure con la nutrición, y eso es claro, pues mejora y ayuda un montón desde todos los escenarios. Entonces, bienvenidos a esta conferencia. Lo primero es, bueno, gracias por la invitación, es rendirles un homenaje a cada uno de ustedes, a las personas que están acá, que tienen esta condición de vida. Y finalmente ustedes saben que el tulipán, este tulipán que se ha adoptado básicamente como ese símbolo del Parkinson que caracteriza y que lleva también la Fundación Parkinson dentro de su logo, pues es un símbolo que básicamente nos lleva a pensar en esa diversidad y en esa fortaleza que tienen estos pacientes y que caracterizan a esa flor precisamente alrededor de esta condición. Entonces, este es un homenaje que también yo quiero hacerles a cada uno de ustedes en este día y aplaudo también cada una de sus esfuerzos, de sus fortalezas, de todas las situaciones que ustedes como pacientes tienen que vivir y que, bueno, seguramente han podido sacar también con mucha fortaleza adelante. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Es un listado bastante largo, sin embargo, no se asusten, vamos a hacerlo de una manera bastante dinámica, vamos a hacerlo de una manera que podamos entender cada una de estas condiciones que hoy les voy a mostrar y vamos a entender el Parkinson un poquitico más allá del diagnóstico. El doctor Hernández me dejó un camino muy abierto con su introducción, entonces vamos a hablar acerca de ese eje intestino-cerebro, vamos a hablar de microbiota, vamos a hablar de masa muscular, vamos a hablar del levodopa y esa interacción que tiene con la proteína. Claramente vamos a hablar de esos nutrientes enmarcando todo esto y bueno, esas estrategias prácticas para el abordaje nutricional y finalmente también voy a hablar un poquitico de dieta cetogénica como una buena opción terapéutica. Entonces, adelante y bienvenidos. Esta soy yo y aparte de gracias doctor por esa presentación tan hermosa que me hizo, pues yo les quiero contar un poco de mí. Yo soy nutricionista egresada orgullosamente de la Universidad Nacional de Colombia hace 28 años. Pero más allá de eso, les quiero contar que a lo largo de estos 28 años que llevo como nutricionista clínica, pues he sido testiga básicamente de ese poder que tiene la nutrición y la alimentación para el manejo y el control de la enfermedad. Estoy convencida y creo que es una de digamos, de mis herramientas de trabajo que más allá de la evidencia, más allá de las guías de práctica clínica, que son muy importantes, la nutrición como tal y el poder que tienen los alimentos puede cambiar el rumbo y la ruta de cualquier enfermedad. Hace 12 años, o sea, más o menos cursando el año 2013 aproximadamente, 2012, pues la enfermedad de Parkinson en ese momento tocó el que era pues mi hogar en ese momento, ¿sí? Alguien muy importante para mí fue diagnosticado con esta enfermedad a los 39 años, ¿sí? Y desde entonces, para mí que era una enfermedad que era poco abordada desde la nutrición, pues me propuse realmente estudiarla. Y así como he sido convencida de que
la nutrición podía cambiar la ruta de una obesidad, de una diabetes, etcétera, pues dije, ok, también tiene que tener el poder para poder cambiar la ruta de la enfermedad de Parkinson. Entonces me propuse que estudiar la enfermedad, le digo yo, con la lupa a la nutrición, empezando un poco a buscar esas respuestas y esos caminos que yo como nutricionista y también como su familiar podía mejorar su calidad de vida. Entonces, para abrir esta conferencia les quiero decir que esta conferencia tiene un poquito de todo, ¿no? Obviamente la academia, la parte científica y es un compromiso profesional que tengo con ustedes, con la fundación, pero también siento que tengo un compromiso muy, muy personal, ¿sí? Es una motividad que me lleva también a conectar ese conocimiento que tengo con la experiencia, demostrar que lo que ponemos realmente en nuestro plato todos los días puede ser una forma de cuidar el cerebro, pero también es en la manera de cuidar esa enfermedad tan compleja como es el Parkinson. Entonces, realmente esto es lo que me trae. Entonces, bueno, vamos a empezar a entender un poco y a mí me gustan un poco las metáforas también que nos permiten abrirnos a nuevos conceptos y claramente sabemos que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que es progresiva, que se caracteriza básicamente por la pérdida de esas neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, es pues lo que nosotros sabemos de la enfermedad. Pero quiero que miren esta foto. ¿Qué les informa esta foto? Un tráfico lento, un tráfico caótico, básicamente. Entonces, esta imagen lo que nos muestra es que básicamente, eso es lo que sucede cuando el cerebro no recibe la suficiente dopamina, ¿sí? Entonces, ¿por qué realmente cuando, por ejemplo, pensamos aquí, uno dice, ¿por qué el tráfico está así? Podría uno pensar, no, es que seguramente, no sé, es las redes eléctricas están dañadas, se dañaron los semáforos, se dañaron los cables, etcétera. Pues básicamente lo que hace la nutrición en el cerebro de la enfermedad de Parkinson es básicamente marcar esa diferencia, o sea, básicamente hace como que los cables vuelvan a tener un buen funcionamiento, que haya una red eléctrica, que no se dañen los semáforos. Y la nutrición, entonces, nos permite, como básicamente, hablando en términos ya de nutrición, pues marcar la diferencia. Por lo que la nutrición y los nutrientes nos van a dar que energía, nos van a mejorar el estado de ánimo, nos van a permitir movernos mejor y claramente tener un mejor estado nutricional, que eso es un objetivo que desde la nutrición tenemos que tener. Ahora, este es un iceberg, ¿sí? Y entonces resulta que cuando uno mira el iceberg, y de pronto los que han tenido la oportunidad, yo nunca he visto un iceberg en la vida real, pero si alguno de ustedes ha estado alguna vez al lado de un iceberg, ¿qué ve uno? Siempre ve la puntica, ¿sí? Entonces la puntica del iceberg básicamente en la enfermedad de Parkinson, ¿qué es? Pues son los síntomas que vemos, es el temblor, seguramente la rigidez, seguramente la bradiquinesia, que es la lentitud en el movimiento, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vemos. Pero lo que nosotros no vemos, pero que en realidad está pasando, es que existen síntomas que se denominan síntomas no motores, que afectan antes de la enfermedad y que también afectan mucho más profundamente, digamos, en el transcurso de la enfermedad, que son, por ejemplo, alteraciones del sueño, estreñimiento, depresión y algo muy importante de lo cual hoy vamos a hablar, que es la pérdida de la fuerza, de la masa muscular, que es lo que denominamos como sarcopenia. Entonces, esto es algo que como nutricionistas tenemos que saber siempre y digamos cuando yo hablo de enfermedad neurológica siempre les digo a mis colegas, no nos quedemos solamente con esos síntomas motores que vemos, sino que pensemos que debajo de eso el paciente está teniendo una cantidad de síntomas. Entonces, no sé qué les dice esta gráfica, quisiera que cada uno de ustedes la mirara, como que la analizara y viera, digamos, pensara, ¿no? ¿Qué les puede dar como respuesta? Pero realmente es una imagen que con lo que yo busco y me la hizo la inteligencia artificial es buscar y encontrar esa relación tan directa, tan rápida, tan estrecha que tiene nuestro cerebro con el intestino. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes sabían que realmente el intestino habla con el cerebro? ¿Sí? ¿Sabían que hay una autopista de comunicación que el doctor Hernández ya lo dijo muy bien, que se llama el nervio vago? Ese nervio vago básicamente es literalmente una autopista de comunicación que llamamos el eje intestino-cerebro. Entonces, ese intestino-cerebro se comunica a través de nervios, se comunica a través de hormonas y también se comunica a través de bacterias que viven en nuestro cuerpo y eso es lo que conocemos como la microbiota intestinal. Vamos a pensar, y seguramente eso es algo que ustedes han escuchado, que el intestino es nuestro segundo cerebro. O sea, si viéramos básicamente esta imagen, básicamente, ¿sí?
Y es que fíjense que aquí básicamente está la forma de un estómago, ¿cierto? Pero es como si fuera el cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que allí, en el intestino, viven aproximadamente 100 billones de microorganismos, ¿sí? Es el sistema nervioso que el doctor nos dice, el sistema nervioso entérico, que contiene más o menos 100 millones de neuronas y es muy parecida al cerebro. Por eso esta foto, ¿no? Digamos, porque tiene una complejidad y una funcionalidad muy parecida. Básicamente, decimos que las células del intestino, y aquí viene su importancia, son responsables de más o menos la producción del 90% de la serotonina. La serotonina es una hormona que la hemos denominado y se conoce básicamente como la hormona de la felicidad. Entonces, cuando el intestino no funciona bien, cuando tenemos una microbiota intestinal que está dañada, que está deteriorada, pues no hay producción de serotonina. ¿Sí? Y básicamente miren lo que sucede, que esas bacterias intestinales pueden sintetizar no solamente serotonina, sino que pueden sintetizar otros neurotransmisores, como son, por ejemplo, la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina y GABA. ¿Mm? Entonces, miren la importancia realmente que tiene esto. Y cuando hablamos de bacterias, hay una cosa muy importante y es que seguramente uno dice, no, pero las bacterias son malas, las bacterias nos producen enfermedades, las bacterias son patógenas. Y no, resulta que solamente el 1% de las bacterias de nuestro organismo son patógenas. Tenemos un montón de esos microorganismos, esas bacterias que ejercen ese poder en ese intestino y no solamente en el intestino, tenemos bacterias en la nariz, tenemos bacterias en el tracto respiratorio, tenemos bacterias en la piel que no las vemos porque son diminutas, o sea, tienen un nivel de complejidad supremamente grande porque son muy pequeñas, no las vemos, pero ahí están. Ahora, ¿qué sucede? Y digamos, cómo esa microbiota influye en la dopamina. Entonces, básicamente lo que sucede es que las bacterias, esas bacterias que están en el intestino, transforman la tirosina en L-dopa. Esa L-dopa se convierte en dopamina y básicamente la microbiota intestinal regula esos niveles de dopamina en sangre. Entonces, la gran conclusión es que la microbiota puede afectar esa disponibilidad de la dopamina. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es trabajar mucho en que haya una buena microbiota. Pero ahora, ¿qué es microbiota? Hablemos de básicamente ese concepto. Y fíjense, como les decía anteriormente, es ese conjunto de bacterias que colonizan el aparato digestivo, pero que también la tenemos en el tracto respiratorio, en el genituriario, en la boca, en la piel, o sea, estamos básicamente colonizados. Y miren esos datos tan importantes acerca de la microbiota. Primero es que de su peso, o sea, del peso que usted tiene, se dice que más o menos la microbiota intestinal puede llegar a pesar entre 1 y 2 kilos. O sea, imagínense ustedes 2 kilos de solamente bacterias, eso es un montón, pero así es. El 95% de esas bacterias se encuentran en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Específicamente en la última parte del intestino grueso, que es el colon. Ahí está situada la mayor parte de la microbiota. Son entre 10 y 50 veces más pequeños que las células humanas, o sea, se dice que más o menos somos como 50% de células humanas y 50% de genes microbianos, y la microbiota, miren esto tan bonito y tan importante, de cada persona es única. O sea, cada persona tiene una huella dactilar, digamos, desde la microbiota única. ¿M? Así como una huella dactilar, ninguno de nosotros tiene una huella dactilar igual a otra persona. Asimismo, es la microbiota. Entonces, eso nos da también, y les cuento un poquito de lo que estamos haciendo aquí en México, es trabajar un poco acerca de lo que se llama la nutrición personalizada y la medicina personalizada a través de la microbiota. ¿Cómo podemos saber que yo, Yolanda Quintero, tengo unas características de una microbiota que, por decirles algo, me faltan unas bacterias que son las productoras de obesidad? Entonces, si yo soy obeso y me hacen un test de microbiota y me encuentran que realmente tengo, por ejemplo, en este caso, más firmicutes que bacteroidetes, esos son uno de los nombres de las bacterias, pues cómo poder llegar a modular esa microbiota para dar solución a mi problema de obesidad. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues esto da lugar a que, bueno, tengamos un montón de oportunidad, yo creo que a mediano y largo plazo, para poder intervenir a los pacientes desde la microbiota. Y miren esto, entonces, la cantidad de funciones que tienen esas bacterias, ¿sí? Son inmensas. O sea, son inmensas desde la nutrición, porque claramente favorece la digestión de los nutrientes, apoyan la absorción de esos nutrientes, y eso es muy importante, es una función muy importante de la microbiota.
ayudan a ese buen funcionamiento de ese tracto digestivo, pero además tienen una función protectora. O sea, la microbiota es como una barrera contra todos esos agentes, esas bacterias que vienen del medio ambiente, de los alimentos, de muchas situaciones que pueden haber en la vida. Entonces, lo que sucede es que la microbiota es como una barrera que protege contra esos agentes y tiene un papel muy importante desde el desarrollo del sistema inmunológico. Entonces, también lo que hace la microbiota es que nos protege y básicamente uno trabaja también en la microbiota desde un punto de vista preventivo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, uno va a encontrar hoy día que hay probióticos que están enfocados, por ejemplo, precisamente a defender, ¿cierto? O a mejorar, a fortalecer el sistema inmunitario. Y aparte de todas estas funciones, pues lo que ya les dije inicialmente, pues hay una función muy importante desde el punto de vista del sistema nervioso y es básicamente la producción de la serotonina y de otros neurotransmisores, que eso pues, es muy importante. Ahora, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y qué es bueno para mi microbiota o qué es malo para mi microbiota? Miren todos estos factores que pueden llegar a alterar nuestra microbiota. Primero, los malos hábitos alimentarios. Y esto, pues desafortunadamente, estamos inmersos en un ambiente que llamamos un ambiente obesogénico, donde pues este tipo de comidas abundan, ¿sí? Las que más o menos vemos ahí, ultraprocesados, comidas rápidas, bueno, una cantidad de situaciones que realmente tienen un impacto muy negativo sobre la microbiota, pero también que si no hacemos ejercicio, si somos personas sedentarias, esa microbiota realmente tiene, digamos, una motilidad también importante que está muy acorde, por ejemplo, en la medida que hagamos más ejercicio, pues tenemos una microbiota mucho más activa, mucho más dinámica, produce más bacterias positivas, entonces es muy importante hacer ejercicio, pero el sedentarismo pues claramente no. El uso crónico de medicamentos, aquí por ejemplo se le ha dado el gran protagonismo a los antibióticos porque resulta que los antibióticos así como matan realmente las bacterias patógenas y las malas y hay que usarlos si es necesario, pues también están matando las bacterias buenas. Entonces aquí digamos que hay un tema también de cómo poder modular esa microbiota en el momento en el cual estemos tomando algún antibiótico o por ejemplo ese uso de esos medicamentos como que son inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol también dañan y está, digamos, sobre el rigor de la ciencia que dañan la microbiota. Entonces aquí un mensaje muy grande es que no debemos usar medicamentos sin la recomendación de un profesional de la salud, sin necesidad, ¿cierto? No tengo dolorcito de garganta, ya voy y me compro el antibiótico, voy y me tomo un antibiótico, no, por favor. O sea, esto tiene que ser sobre el rigor de la ciencia y sobre la formulación. El estrés, ustedes no saben esa producción de cortisol cuando estamos estresados. Hablo de un estrés crónico, ¿no? Ese estrés que se mantiene, que a veces no podemos solucionar, que nos da incluso para buscar ayuda de un profesional, lo cual es muy importante. Pero ese estrés lo que está haciendo básicamente es que se aumente y se active esa producción de cortisol y eso básicamente por precisamente ese nervio vago se afecta un montón bajo altos niveles de cortisol y en no dormir. ¿Sí? Resulta que nosotros o sea, nosotros como seres humanos tenemos algo que nos regula y nos controla que se llama nuestro ritmo circadiano. El ritmo circadiano es básicamente como esa manera como se comporta el cuerpo ante ciertos procesos. Entonces yo me levanto, digamos, hay un metabolismo, en la mitad del día nuestro metabolismo está súper activo para recibir alimentos, después, es como una campanita de Gauss, es así, ¿sí? Entonces ese es nuestro ritmo circadiano. Resulta que cuando no dormimos, pues ese ritmo circadiano se ve absolutamente alterado, porque entonces comemos en la noche, porque entonces hay una cantidad de situaciones, se aumentan las hormonas del apetito, se disminuyen las de la saciedad. O sea, ustedes no saben todo lo que puede causar el hecho de no dormir, ¿sí? Y resulta que la microbiota también tiene el mismo ritmo circadiano que tenemos nosotros. O sea, si usted no duerme, la microbiota no duerme. Si usted no come, la microbiota no come. O sea, entonces ese ritmo circadiano está muy afectado cuando tenemos situaciones como el insomnio, ¿sí? La microbiota sufre mucho cuando no dormimos. Entonces, todo esto se los traigo porque si usted siente que hay alguna de esas situaciones, todas, todas son manejables. O sea, aquí todas son absolutamente controlables. Hay que consultar, para eso tenemos también que trabajar en equipo. El apoyo del equipo de salud mental, el apoyo de nuestro médico, el apoyo quizás también de nuestra familia en el tema de la alimentación, que pues todo esto nos va a causar, para bien o para mal, pues va a ser factores muy importantes. Y aquí básicamente entonces vemos cómo esa microbiota intestinal, que es ese gran universo de bacterias
¿cierto?, que están en nuestro cuerpo, pues son tan poderosas que tienen la capacidad, y la ciencia nos ha dicho, digamos, de hacer varias cosas. Entonces, primero es que cuando tenemos la enfermedad de Parkinson, y ya lo vamos a situar exactamente en lo que, en nuestra condición y en lo que sucede, pues sí hay una alteración de la microbiota. O sea, ahí se dice que en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, hay menos bacterias de esas que son antiinflamatorias y más bacterias que pueden ocasionarnos inflamación. Ahora, la inflamación siempre comienza en el intestino. Entonces, incluso se dice que muchos años antes de que aparezcan esos síntomas motores, esos primeros síntomas que nos pueden estar revelando la enfermedad, puede haber, por ejemplo, situaciones como estreñimiento crónico, como hinchazón, como gases, malestar digestivo, y eso ya precisamente porque esa enfermedad que todavía no se ha manifestado está ya situada en el intestino. Ahora, lo que el doctor nos decía muy bien, una acumulación de la proteína alfa-sinucleína en el intestino, que básicamente sucede que luego de viajar al cerebro por el nervio vago, es como si esta proteína fuera como un correo que lleva mensajes equivocados, ¿sí? Entonces, la alfa-sinucleína es esa proteína clave que está implicada en la enfermedad de Parkinson y que podría en algún momento desencadenar una respuesta inflamatoria que puede acelerar el daño neuronal y la muerte neuronal. Y la microbiota influye muchísimo en esas barreras, en la barrera intestinal, en la barrera hematoencefálica. Esas dos barreras están básicamente alteradas. Y cuando esas dos barreras están alteradas, ¿qué sucede? Pues permiten ese paso de toxinas y esas proteínas que están dañadas, y eso puede activar el sistema inmunológico en el cerebro. Entonces, esto es lo que sucede básicamente con la relación entre la microbiota y la enfermedad de Parkinson. Entonces, miren, realmente este es como un poco lo que les saco de decir de una manera bonita. Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad de Parkinson? Entonces, la enfermedad de Parkinson tiene desequilibrios en la microbiota, hay menos bacterias buenas, hay más bacterias proinflamatorias. Esto contribuye a la inflamación, esto contribuye a situaciones como el estreñimiento y claramente a que los síntomas se vuelvan también mucho más intensos. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Sí? Entonces, vamos hablando precisamente de esos nutrientes, esos alimentos que van a impactar de una manera muy positiva. Pues les tengo la buena noticia que hay muchos alimentos que mejoran nuestra microbiota. Y esto que les estoy mostrando aquí no solamente aplica para las personas que tienen Parkinson. O sea, aquí estamos hablando que la microbiota podemos todos mejorarla a partir de básicamente, primero, lo que llamamos nosotros los prebióticos, ¿sí? Esos prebióticos básicamente son obtenidos a partir de los alimentos que tienen fibra fermentable, ¿sí? Y básicamente cuando la fibra se fermenta, permite que esas bacterias buenas crezcan en el intestino, ¿sí? Y miren todos los alimentos que tienen fibra fermentable, o sea, no es todos los alimentos que tienen fibra, son alimentos que tienen fibra fermentable. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la avena, el plátano, por ejemplo, entre más verdecito se dice que es mucho mejor, la alcachofa, los espárragos, el puerro, el ajo, la cebolla, la manzana, ojalá con cáscara, y las leguminosas, por ejemplo, como el frijol, como la lenteja, como el garbanzo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un potencial muy, muy grande desde los prebióticos, desde los alimentos, no solamente pensando en mejorar ese tránsito intestinal, sino también pensando en que cuando, cada vez que usted coma alimentos de estos, que debe incluirlos diariamente en su alimentación, usted está nutriendo sus bacterias positivas, ellas, digamos, se denominan bajo el término de las bifidobacterias y los lactobacilos, que son precisamente los que nos van a ayudar a que haya esa antiinflamación, o sea, que ese intestino esté sano. Entonces, muchos prebióticos en nuestra alimentación. Por el otro lado, tenemos los probióticos, que seguramente ustedes, digamos, ellos son un poquito más famosos, digo yo, pero uno podría encontrar los probióticos desde los alimentos. ¿Y qué son los probióticos? Pues básicamente son esos microorganismos vivos, que son bacterias y levaduras, que al consumirlos en cantidades adecuadas pueden aportar beneficios para la salud. Entonces, lo que hacen esas bacterias, esos microorganismos, es que fortalecen de una manera muy importante ese ecosistema intestinal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el famoso kefir, ¿sí? Que es, digamos, es uno de los alimentos más comunes, pero también, por ejemplo, tenemos el yogur, tenemos, por ejemplo, la kombucha, tenemos, por ejemplo, el kimchi, que es fermentado, por ejemplo, de los vegetales, tenemos el miso, que es una pasta también fermentada de soya, y bueno, tenemos esas bebidas que, de hecho, creo que de las que uno podría más consumir, tengo que decirles cuáles son los fermentados, pero básicamente es el yogur debería ser parte de nuestra alimentación, ojalá yogur sin azúcar, ¿sí? El kefir y la kombucha.
por ejemplo, son de los que de pronto podríamos más consumir. Entonces, bienvenidos también los probióticos, los prebióticos y los probióticos a nuestra alimentación para poder modular nuestra microbiota. Pero les tengo una buena noticia. Y es que resulta que existe un grupo muy, muy lindo que yo quiero mucho porque realmente dentro de la alimentación apoya un montón, además porque son deliciosos, que son los famosos polifenoles. Los polifenoles básicamente son alimentos o sea, son compuestos que se encuentran en todos los alimentos de origen vegetal. ¿Sí? Y esos polifenoles lo que básicamente hacen es que son antioxidantes. Entonces, estamos frente a una digamos, enfermedad que tiene una característica muy importante, seguramente ustedes la han leído, que es el estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo no es más sino esas células que se envejecen prontamente, que se dañan prontamente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay estrés oxidativo desde la alimentación, la solución es consumir algo que combata ese estrés oxidativo. Y en esa orden de ideas son los antioxidantes. Entonces, los polifenoles son antioxidantes, pero adicional a eso también alimentan nuestras bacterias buenas. Entonces, miren tan bonito esto porque los polifenoles son todos los alimentos que tienen color y que tienen olor. O sea, todo lo que usted vea que tiene, que está así con colores vivos, por ejemplo, los frutos rojos, por ejemplo, el mismo vino tinto, el cacao, la granada, los arándanos, incluso el té verde, que es bastante frecuente, tiene una muy buena dosis de polifenoles, también debería ser parte de nuestra alimentación. Y aquí también está el aceite de oliva extra virgen. Fíjense que, por ejemplo, también uno recomienda que cada vez que usted incluya frutas y vegetales en su plato, pues precisamente eso, ¿no? Sean como los más coloridos y los que más tengan color. Entonces tienen unas características organolépticas bien bonitas. Entonces realmente, digamos que desde la ciencia, más allá de hablar de suplementación con probióticos, etcétera, pues están los alimentos. Y desde aquí es que tenemos que valernos para que en nuestro plato siempre existan fuentes de prebióticos, probióticos y polifenoles. Ahora, pasemos a un segundo punto. Entonces ya hablamos un poco de microbiota, ya quedamos un poco más contextualizados. Ahora veamos qué sucede con esa pérdida de peso y de masa muscular en la enfermedad de Parkinson, que para mí, pues realmente es un tema que es supremamente importante y que siempre lo hablo porque es precisamente eso debajo del iceberg que no se ve y que a veces no diagnosticamos. Resulta que la pérdida de masa muscular en cualquier enfermedad, hoy estamos hablando de enfermedad de Parkinson, pero podemos pensar de una enfermedad renal crónica, de una diabetes, etcétera, siempre es progresiva, pero digamos que el grado y la progresión de esa disminución de esa masa muscular depende de muchas situaciones. Y esas situaciones son, por ejemplo, la misma inflamación que tenemos, la edad, cambios hormonales, la malnutrición. Fíjense que ahí cuando hablamos de malnutrición es cuando no comemos bien, o sea, la malnutrición se puede ver desde el escenario de la obesidad y se puede ver desde el escenario de la desnutrición, o sea, básicamente está relacionada con no comer bien, no cubrir nuestros requerimientos nutricionales, la baja funcionalidad, ¿cierto? O sea, que no nos movamos por la situación que sea, el estrés oxidativo, el que les hablaba anteriormente, la caquexia, que es definitivamente no comer, y en este caso la presencia, por ejemplo, de una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué sucede? Que si solamente uno de estos factores está presente, pues lo que vemos en la práctica clínica es que todo esto está asociado con una pérdida de masa muscular. Entonces, ¿por qué? Porque es que resulta que el músculo es el tejido más abundante del cuerpo. Ustedes mírense su cuerpo. No hay un sitio donde no haya masa muscular, donde no haya un tejido muscular. Y esto básicamente, digamos, nos da para pensar que el músculo nos permite movernos, ¿cierto? O sea, digamos que tiene funciones muy importantes en cuanto a la estabilidad, en cuanto a los movimientos, pero también tiene funciones metabólicas muy importantes, ¿sí? Entonces resulta que si usted no tiene músculo y es diabético, pues básicamente usted no va a estar controlado desde el punto de vista de la diabetes, porque resulta que en el músculo se controla el 85% del metabolismo de la glucosa. Miren tan importante esto. Entonces, el reconocer esa importancia de la masa muscular dentro de cualquier enfermedad crónica es fundamental y por eso es una de las tareas que yo siempre me propongo con mis pacientes. Diagnosticar esta enfermedad, que seguramente ustedes la han escuchado en algún momento, por ahí la han escuchado nombrar, que se llama la sarcopenia. Entonces, básicamente la sarcopenia viene del griego sarx, que significa carne, músculo, y penia, que significa pérdida. ¿Sí? Y cuando hablamos de sarcopenia, hablamos básicamente de una disminución en nuestra fuerza muscular
o sea, en nuestra funcionalidad, en nuestra masa muscular y también en nuestro rendimiento. ¿Sí? Entonces, esto es una tarea que nosotros como nutricionistas y también algunos médicos también que son muy pro y se proponen también diagnosticar esta sarcopenia en su consulta, pues hay muchas maneras de poder diagnosticarlo. Pues no es el tema de hoy, pero les cuento, básicamente, por ejemplo, hay un cuestionario donde yo les pregunto a ustedes si se han caído en los últimos 6 meses, si no son capaces de alzar 5 kilos, o sea, más o menos como una bolsa de arroz de 5 kilos, si han perdido, por ejemplo, esa capacidad para poder moverse, y eso nos da una puntuación. Yo ya ahí digo, ok, si me da 3 o más de 3 ese puntaje, es una persona que ya tiene riesgo de sarcopenia. Entonces después le hago una medición acá en su bracito y le hago una medición en su pantorrilla y después le mido con un dinamómetro, que es un aparato que mide la fuerza muscular, cuántos kilos usted es capaz de alzar con una mano, ¿sí? Entonces, esto nos permite, a mí, un paciente que ya me salga con riesgo de sarcopenia, es un paciente que ya intervengo desde el punto de vista de la nutrición. Entonces, son maneras muy fáciles de hacerlo, o sea, ya esto no significa pues de que son métodos por allá del otro mundo, no, es muy fácil hacerlo y tenemos una tarea muy importante de la nutrición. Ahora, ¿qué sucede con la pérdida de peso y la masa muscular específicamente en la enfermedad de Parkinson? Que lo vemos desde dos escenarios. Se puede presentar, por ejemplo, en etapas tempranas, o sea, en ese Parkinson que está iniciando, donde básicamente, por ejemplo, la toma de nuevos medicamentos o cada vez cambios de tratamiento puede causar, por ejemplo, falta de apetito y trastorno, por ejemplo, en los sabores. Pero también vemos una disminución del olfato, entonces, por ejemplo, que es un síntoma que a veces aparece de una manera temprana y que puede causar, por ejemplo, que disfrutemos menos de la comida, que seguramente si a ustedes, a algunos de ustedes les dio COVID, era tremendo, ¿no? Porque pues a mí nunca me dio, pero la gente decía que no tenían el sabor de los alimentos, que no olían los alimentos, y eso claramente en qué se traduce, pues en una pérdida del apetito, porque si hay una de las cosas, digamos, que uno disfruta en la vida es comer, porque le saben a uno los alimentos ricos, porque huele una comida rico, ¿sí? Como los polifenoles, por ejemplo. Entonces usted no huele, pues eso también hace que se pierda el apetito y claramente el estado emocional afectado, una falta de ánimo, claramente que puede ser, por ejemplo, por ese diagnóstico de la enfermedad en una etapa temprana y su avance que puede hacer pues de que disminuye también la ingesta de los alimentos. Pero también tenemos estas personas que están en etapas avanzadas y claramente, como el Parkinson afecta todo el sistema nervioso, pues puede provocar que la digestión y la actividad intestinal sea mucho más lenta y esto hace que la persona, digamos, se pueda sentir llena durante más tiempo. Y pues esos síntomas motores, el temblor que puede convertir básicamente la preparación y la hora del consumo de los alimentos en un reto muy grande, porque o el paciente come por sí solo pero está temblando o tiene que buscar ayuda de alguien para poder comer, dificultades también para poder pasar los alimentos, el estreñimiento que pueden ser, digamos, en etapas avanzadas puede suponer un malestar muy importante que quite definitivamente las ganas de comer, porque les da miedo comer, porque pues si comen, tienen ganas de ir al baño y no pueden, pues obviamente eso también les causa un trastorno bien importante. La aparición, por ejemplo, de depresión y la ansiedad que, digamos, que hace que se pierda el apetito, y las disquinesias, que esos son unos, ustedes saben, son esos movimientos involuntarios que cuando son persistentes y ya son, digamos, de una manera ya muy importante, producen un consumo calórico que puede condicionar o contribuir claramente disminuido a la pérdida de peso. Entonces, fíjense cómo esa pérdida de peso está también, cuando usted pierde peso, así usted tenga obesidad, si usted pierde peso, pierde músculo. Del 100% del peso que usted pierde, el 25% es masa muscular. O sea, si usted bajó 10 kilos, esos 10 kilos no fueron solamente de grasa. Hubo 2,5 kilos que fueron de músculo. Y eso es a veces lo que no tenemos en cuenta cuando hacemos un plan de cuidado nutricional. ¿Sí? Maravilloso perder peso, pero también pensemos en ese músculo. Entonces, miren, esta diapositiva creo que iba antes, se me coló acá un poquito después, pero básicamente yo quisiera llegar a la de esa señora pudiendo hacer eso. Creo que a este momento de mi vida no lo podría hacer, no tengo esa capacidad, esa flexibilidad para poder hacerlo, pero miren realmente esta señora, esa flexibilidad que tiene, ese movimiento, el mantenimiento, la postura, o sea, todo esto nos permite la masa muscular. Entonces, por favor, a ponerle mucho foco a esa masa muscular. Entonces, miren, cada vez que a mí me llega un paciente, yo lo que hago es siempre preguntar, ¿usted ha perdido fuerza, ha tenido dificultad en la movilidad, ha tenido historia de caídas recurrentes, ha tenido pérdida de peso no intencional, usted viene de un momento de poshospitalización, ¿sí? Todo esto, y a veces nosotros
y creo que aquí hay profesionales de la salud conectados, por ahí vi unos conocidos. A veces esto lo pasamos desapercibido cuando el paciente, por ejemplo, nos dice, oiga, doctora, ya no soy capaz de abrir una botella. Oiga, doctora, es que me estoy volviendo tonto. Le dicen a uno, me estoy volviendo bobo, me estoy volviendo tonto. ¿Por qué? Porque se tropieza con todo, se cae todo el tiempo. ¿M? Entonces, a veces uno sin hacer un diagnóstico muy de cuestionarios y todo, de medir y todo, solamente escuchando al paciente ya eso nos da para pensar que podríamos tener una sarcopenia para tratar. Entonces, ¿cómo tratamos la sarcopenia? La primera forma para poder tratar sarcopenia es con un adecuado aporte de proteína. O sea, la proteína, o sea, básicamente se constituye como en ese soporte del músculo. Entonces, claramente que tenemos que tener un adecuado aporte de proteína. El ejercicio y específicamente, por ejemplo, ejercicios de agarre, ejercicios de fuerza, todo lo que usted, por ejemplo, ahí esta persona, aunque está en una condición, por ejemplo, se ve que está en una silla de ruedas, es una persona que se ve que tiene una buena masa muscular, que está haciendo sus bandas elásticas. Y esto también tendríamos que, ayer vi que hicieron una actividad muy linda en la Fundación Parkinson, que me encantó porque exactamente es esto lo que tenemos que hacer, es promover esa movilidad desde el escenario en el cual estemos. Si tenemos la capacidad de salir, caminar, trotar, correr, ir al gimnasio, maravilloso, pero si no, por lo menos bandas elásticas, pesas, todo eso nos ayuda a que ese músculo funcione bien. Y claramente la vitamina D y el calcio, que hacen parte también de esas recomendaciones, o sea, salir a tomar el sol cada vez que podamos hacerlo y también tener un buen aporte de calcio en nuestra dieta. Entonces, ustedes están diciendo, bueno, ¿y será que yo estoy comiendo buena proteína? Eso es algo que siempre nos hacemos, incluso no solamente los pacientes, sino a veces uno mismo dice, oiga, hoy comí la proteína que necesito. Entonces, les voy a poner aquí básicamente como un ejemplo. Y es que nosotros necesitamos de 1 a 1,5 gramos de proteína por día. Ese es el requerimiento que todos los seres humanos tenemos. De pronto a veces un poquito menos si por ejemplo estamos frente a una enfermedad renal crónica, pero usualmente es esta cantidad que va aumentando, por ejemplo, si tienes sarcopenia, entre más pérdida de masa muscular tengamos, pues más proteína necesitamos. Entonces vamos a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Tenemos una persona que pesa 60 kilos, ¿sí? Y resulta que esta persona llegó a la consulta de nutrición, le diagnosticaron sarcopenia y tiene enfermedad de Parkinson. Entonces la nutricionista dice, ok, más o menos requiere 1,2 gramos de proteína por kilo de peso, ¿sí? Entonces aquí uno hace un cálculo muy sencillo. Entonces la persona pesa 60 kilos, lo multiplicamos por 1,2, eso nos da 72. Y este paciente entonces básicamente necesitaría 72 gramos de proteína en el día para poder cubrir sus requerimientos. Entonces ustedes van a seguir diciendo, ¿y cómo hago para cubrir en ejemplo de esos 72? Pues aquí está la cantidad de proteína de algunos alimentos que tenemos de consumo diario. El huevito, las lentejitas, la carnecita, el quesito, el pollito, la lechecita, ¿sí? O sea, digamos que estos son alimentos que deberían hacer parte de nuestra alimentación. Ya yo sé que ustedes que están pensando, no, es que yo tomo levodopa y entonces, ¿qué hago? No puedo. Ya vamos a hablar de eso. No se preocupen porque sé que están pensando en eso. Pero realmente estos deben ser los alimentos que debería uno consumir al día. Entonces, fíjense que, por ejemplo, este es un ejemplo súper fácil y es que esta señora necesita 55 gramos de proteína. ¿Cómo hago yo para cubrir esos 55 gramos de proteína? Le digo, doña María, su merced necesita todos los días tomarse un vasito de leche, comer una piernita de pollo, comerse una porción de pronto de carne o de pescado y un huevo. Ya con eso cubrimos los 55 gramos de proteína, ¿sí? O sea, y si por alguna razón la persona, por ejemplo, no puede masticar, tiene situaciones, por ejemplo, de disfagia, etcétera, pues uno podría pensar en suplementación nutricional, que dentro de el contexto de poder cubrir los requerimientos nutricionales desde el punto de vista de la proteína y calóricos también es absolutamente válido. O sea, la suplementación nutricional tiene que estar presente si es necesario dentro de los planes de cuidado nutricional de nosotros como nutricionistas. Entonces ahora ustedes están diciendo, bueno, entonces, ¿qué pasa con la levodopa? Que hay una interacción con la proteína, claro que la hay. Y básicamente sabemos que la levodopa pues, es el medicamento más eficaz para tratar esos síntomas del Parkinson. Es precursor de la dopamina y entonces, ¿qué sucede? Que al ingresar al cuerpo se convierte en dopamina y pues, básicamente pues, esa es la sustancia que le falta a los pacientes con enfermedad de Parkinson. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la proteína? Entonces, básicamente lo que uno encuentra es que la levodopa y las proteínas de los alimentos, o sea, todo lo que les acabo de decir, tienen algo en común. Y es que ambas utilizan el mismo transporte para pasar del intestino al torrente sanguíneo y luego pasar al cerebro.
Entonces, ese transporte tiene un nombre que nosotros lo denominamos como transportador de aminoácidos neutros de cadena larga, ¿sí? Entonces, cuando una persona toma levodopa y al mismo tiempo o muy cerca come alimentos muy ricos en proteína, precisamente como la carne, el pollo, el huevo, los lácteos, etcétera, puede haber básicamente lo que ustedes ven acá, una competencia entre la levodopa y los alimentos que tienen proteína para poder entrar al cerebro. Entonces, es como si la levodopa y los aminoácidos compitieran por ganar el primer lugar, ¿no? Entonces, ahí como ustedes ven ese carro. Entonces, básicamente, eh, las dos cosas son necesarias. O sea, yo tengo que tomar levodopa, pero también tengo que comer proteína, porque si no, ¿qué hago yo con mi músculo y con mi masa muscular? Entonces, vamos a ver cuáles podrían ser las soluciones. Entonces, la levodopa, básicamente, digamos que, bueno, cuando sucede esto, ¿qué consecuencias puede tener? Pues que la levodopa puede tardar mucho más en hacer efecto o no hacerlo, o sea, cuando se comen al mismo tiempo, pueden haber más fluctuaciones motoras y claramente pueden haber más presencia de síntomas, por ejemplo, como temblores justo después de comer la proteína. Entonces, lo primero que quiero que ustedes hoy también les quede claro es que lo que no debemos hacer es consumir la levodopa al mismo tiempo de la proteína. Eso tiene que quedar claro. Más eso no significa que no tengamos que comer proteína porque es muy importante. Entonces, a veces dicen, entonces la solución es quitar la proteína. No, por ninguna manera y de ninguna forma tenemos que quitar la proteína. La clave está en algo que nosotros denominamos como el timing, ¿sí? Entonces, el timing es el momento, es poder ajustar el momento del día en el cual se consume la proteína y en el momento en el cual se toma la levodopa. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones prácticas para que ustedes sepan cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo primero que recomendamos siempre es distribuir, o se puede decir redistribuir la proteína. Entonces, por ejemplo, hacer un desayuno y una comida, perdón, comida, aquí es almuerzo, perdón, eso sí, doctor, ya tengo mis tiempos, ya aquí comida es almuerzo y aquí, allá en Colombia, comida es, acá es cena. Entonces, desayuno y almuerzo con poca proteína y la proteína más concentrada en la cena, ¿sí? O sea, en la noche. Dejar de 30 a 60 minutos entre mínimo entre la levodopa y el consumo de alimentos ricos en proteína. Tomar la levodopa, digamos, idealmente con el estómago vacío. Y hay algo muy importante y es que ustedes, si tienen recursos de la nutricionista, que tienen un plan de cuidado nutricional, una dieta, pues hay que personalizar eso. Porque, por ejemplo, hay personas que, no sé, se pueden tomar la levodopa en un momento diferente, porque trabajan en unos tiempos diferentes, porque duermen en tiempos diferentes, etcétera. Entonces, digamos que esto que les digo acá debe ser personalizado, pero son las estrategias básicamente y es el timing, es redistribuir el momento en el día en el cual se consume la levodopa y se consume la proteína para que básicamente no haya esa interacción, no haya esa competencia y puedan entrar los dos, la levodopa y la proteína, pues, a hacer lo suyo, ¿no? Entonces, es bien importante. Ahora, ¿cuáles son esos nutrientes clave? Y eso también es muy importante, que sí pueden marcar la diferencia dentro de la enfermedad de Parkinson. Entonces, estos nutrientes son infaltables porque básicamente se ha identificado que pueden modular esos procesos que están involucrados en la progresión de la enfermedad de Parkinson, que son básicamente un cerebro inflamado, o sea, la neuroinflamación, el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial, o sea, ese daño que hay en las mitocondrias del cerebro. Entonces, lo primero, miren, los antioxidantes ya los tocamos un poquito cuando hablamos de polifenoles. Básicamente lo que hacen los antioxidantes es reducir ese daño oxidativo en esas neuronas dopaminérgicas. Y aquí los mejores fuentes de polifenoles son el té verde, por ejemplo, las uvas, la cúrcuma, y ellas lo que hacen es apoyar las mitocondrias para que haya un mejor desempeño de esas mitocondrias en el cerebro. Entonces, antioxidantes. Segundo, los omega 3 que ya sabemos todos, pues que tienen unos efectos antiinflamatorios y neuroprotectores muy importantes. Ellos lo que hacen es modular la microglía y fortalecen esa barrera hematoencefálica y básicamente las mejores fuentes de omega 3 las encontramos en pescados. A veces la gente dice, no, pero es que el salmón está muy caro, es que los pescados pues hoy día tienen mercurio, una cantidad de cosas. Entonces veámonos que también el omega 3 puede estar, por ejemplo, en la chía, en los frutos secos como las nueces, en la linaza, que podría ser también una muy buena opción. La vitamina D, que básicamente tiene funciones muy importantes desde el punto de vista inmunológico, pero también desde el punto de vista neuromuscular.
O sea, la vitamina D es una vitamina esencial y resulta que también se ha encontrado que particularmente está baja en personas que tienen Parkinson. Entonces, por ejemplo, aquí el sol es importante, pero también consumir pescados grasos, los huevos y quizás también valga la recomendación de la suplementación de vitamina D, que es bastante válida. Y seguramente, perdón, perdónenme, tomo agüita, han escuchado esta coenzima Q10 que, digamos, todavía está en una línea en estudio emergente que llamamos nosotros, pero al parecer, digamos, esos estudios que ya se han demostrado que participa en la cadena de transportes de electrones mitocondriales, o sea, fortalecen esas mitocondrias, estabilizan el estrés oxidativo y la energía celular. Entonces, seguramente, en la medida en que vayamos teniendo estudios un poco más rigurosos en la ciencia, va a ser también una muy buena opción de suplementación, pero digamos que podría ser también. Entonces, esto es lo que usted debería hacer todos los días en su plato, consumir alimentos que sean fuentes de antioxidantes, omega 3, vitamina D. Pero ahora, digamos que todo esto lo enmarcamos dentro de algunos planes o algunas estrategias prácticas para el abordaje nutricional. Entonces tenemos una dieta que se llama la dieta MIND, ¿sí? Seguramente ustedes han escuchado la dieta mediterránea y han escuchado la dieta DASH. Entonces lo que hace la dieta MIND es básicamente unir esas dos, es hacer como un híbrido entre estos dos regímenes dietéticos y se ha comprobado una eficacia muy importante específicamente en personas con enfermedad de Parkinson enfocados básicamente a disminuir los riesgos de demencia y mejorar también la salud cognitiva. Entonces, la dieta MIND básicamente es considerada como una de las mejores intervenciones nutricionales para poder, digamos, no solamente manejar estos síntomas neurológicos, sino también para mejorar la salud cardiovascular. Entonces, básicamente, miren, digamos, como les digo, es un híbrido, es la unión de estas dos dietas. Cuando tenemos una dieta DASH, pues la dieta DASH se centra en qué? En consumir muchos cereales integrales, frutas, verduras, es muy bajo en carnes rojas, elimina prácticamente los dulces y las grasas saturadas, y incluye pescadito, pollito, legumbres, frutos secos y semillas. ¿Y qué sucede con la dieta mediterránea? Que digamos, eso seguramente es mucho más conocida, pues que también, digamos, nos aporta situaciones importantes como que es muchos alimentos de origen vegetal y básicamente también, por ejemplo, aquí tiene el aporte y el consumo de muchos polifenoles. La dieta mediterránea se caracteriza por tener muchos polifenoles, incluir, por ejemplo, una copita de vino tinto al día. Es importante, si usted no consume vino, no lo tome, pero si usted consume vino, pues una copita al día estaría bien y evitar, por ejemplo, el consumo de alimentos procesados o no llamo alimentos, más bien productos ultraprocesados y todo lo que tenga tanto azúcar. Entonces, básicamente, en conclusión, que la dieta MIND es comer mucho de esto. Entonces, tomen notica de esto porque esto también es importante para que ustedes lo consuman en su plato. Entonces, hoy, por ejemplo, preparen muchos vegetales, espinacas, apio, todo lo que tenga hojas verdes, bayas, o sea, las bayas son los frutos rojos, granos integrales, frijoles, los aves de corral, o sea, el pollito. Esto lo tomé también de una, digamos, estructura de una dieta española. Entonces, por eso van a encontrar nombres ahí, digamos, que se puede traducir a la dieta colombiana. Pollo, peces, aceite de oliva, vino y evitar definitivamente, yo no soy tanta partidaria de evitar las carnes rojas, pero sí hay que definitivamente disminuirlas. O sea, una vez a la semana estaría bien, hay que darle oportunidad más a las carnes blancas, mantequillas y margarinas en barra, quesos y azúcar y derivados. Entonces, esto definitivamente es lo que deberíamos procurar e incrementar y disminuir y evitar en nuestra dieta el día a día. Manejo nutricional de los síntomas, y esto también hace parte muy importante de las recomendaciones nutricionales, porque claramente que son dos situaciones que como nutricionistas, pues a veces son complejas, ¿no? Es difícil de manejar. Entonces, claramente, por ejemplo, el estreñimiento, tenemos que incluir mucha más fibra en nuestra alimentación, ¿cierto? Hablando básicamente de estas fuentes, la avena, la linaza, verduras, etcétera, pero también asegurar que esos pacientes tengan una hidratación adecuada, o sea, que tomen mucho líquido y que tengan una actividad física que sea también adaptada a sus necesidades, a sus requerimientos. Cuando no hacemos ejercicio, básicamente tenemos un intestino que está quieto, que está inmóvil. Entonces, lo que hace el ejercicio es que el intestino empiece a moverse y que por lo tanto las heces sean mucho más fácil también para poder, digamos, poder realizar ese proceso digestivo. Entonces, hay que hacer ejercicio. Y la sarcopenia,
ya eso ustedes saben qué es, pues claramente tenemos que hacerlo desde varios escenarios. La proteína, ya les dije, distribuidas, suplementación bajo vigilancia nutricional, precisamente porque tenemos que tener muy claro en qué momento va la suplementación nutricional, pero calorías a partir de, digamos, de todo lo saludable. Los frutos secos, el aguacate, el aceite de oliva, deben hacer parte también de nuestra alimentación. Y ya para terminar, entonces, pues quiero hablarles de esto que seguramente para ustedes algunos lo han escuchado, porque lo han leído, porque alguien le ha recomendado, porque sí, y es la dieta cetogénica. Es algo que yo, digamos, he tenido también la oportunidad, dada mi experiencia en esta enfermedad, de poder manejar y encontrar el uso terapéutico que tiene esta dieta cetogénica dentro de precisamente enfermedades que son enfermedades digamos, en general, trastornos neurológicos, porque no solamente está la enfermedad de Parkinson, la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer, ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, e incluso muchas situaciones, por ejemplo, de salud emocional, se manejan muy bien con la dieta cetogénica. Entonces, ¿qué es la dieta cetogénica y por qué se habla de dieta cetogénica en Parkinson? ¿Sí? Entonces, básicamente, la dieta cetogénica, mal llamada dieta keto, porque ustedes, algunos de ustedes, y eso sí les quiero decir de una vez, con todo el respeto del mundo, ustedes escuchan dieta keto y lo primero que hacen es pensar en el famoso doctor Biter, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo que les voy a hablar el día de hoy. Yo les voy a hablar desde las ciencias, de la evidencia científica, no desde una persona que causa desinformación en redes sociales, tengo que decirlo muy claramente. Entonces quiero que piensen en la dieta cetogénica como una terapia, ¿sí? Como una terapia que básicamente se basa en que en una alimentación que es alta en grasas saludables, es muy baja en carbohidratos y es moderada en proteínas. Esto no quiere decir que usted tenga que comer tocino y que tenga que comer carnes grasosas todos los días y salchichas fritas con el aceite que es nada que ver. O sea, esto no es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica básicamente es una alimentación saludable en la cual se da la oportunidad, claro, muchas más grasas, más proteína, menos carbohidratos, y que básicamente se trata en cambiar la fuente principal de energía del cuerpo. O sea, usualmente los seres humanos utilizamos una fuente de energía que es el azúcar, y eso es un proceso metabólico que se llama la glucólisis. Entonces, se cambia la glucosa como fuente de energía hacia los cuerpos cetónicos, que provienen de las grasas, y esto se llama una lipólisis. Entonces, se cambia la glucólisis por una lipólisis, y básicamente lo que hace el cerebro es que el cerebro puede usar de una manera muy efectiva los cuerpos cetónicos como fuente de energía, y se ha visto que es mucho más eficiente y es mucho menos inflamatorio. Y por eso la dieta cetogénica, digamos que se ha estudiado hace muchos años en situaciones, por ejemplo, como epilepsia refractaria y otras enfermedades neurológicas, y cada día hay mucho más evidencia del manejo de dieta cetogénica en otro tipo de enfermedades, pero básicamente las neurológicas nos va muy bien. Entonces, básicamente cuando uno se propone disminuir un poco el consumo de carbohidratos en la dieta, eh, sin que hable uno de una dieta cetogénica tan estricta, y dependiendo del paciente, uno podría pensar hacer una dieta cetogénica estricta, los resultados son muy, muy buenos. Entonces, miren, básicamente, ¿qué hace la cetosis? O sea, cuando usted convierte esa ruta metabólica a producir cuerpos cetónicos, ¿qué hace la cetosis en el cerebro? Primero lo que hace es mejorar la función mitocondrial. O sea, pensemos en mitocondrias como son las fábricas de energía de las neuronas. Reduce el estrés oxidativo, que básicamente es lo que envejece al cerebro. Entonces lo que hace la cetosis es que disminuye ese estrés oxidativo, puede tener efectos neuroprotectores porque puede disminuir la inflamación, puede modular los neurotransmisores, ¿sí? Y ayuda a las neuronas a que se comuniquen mejor en entornos, por ejemplo, particularmente como este, que es la baja dopamina. Entonces, miren, aquí hay una pequeña gráfica en donde nos muestra qué pasa un cerebro que se maneja con glucosa y qué pasa un cerebro que se maneja con cuerpos cetónicos. Pues hay una cantidad de beneficios. Ahora, pues claramente la cetosis, digamos, tiene que ser, esto no es una cuestión que la haga cualquier persona, es un estado, digamos, el cual se puede llevar al cerebro, pero no es para todos, debe hacerse con cuidado, debe hacerse, yo digo, como un traje a la medida, ¿sí? O sea, cuando usted va y le toman la medida de su cuello, de su brazo, de su altura, así tiene que ser planeada una dieta cetogénica. Idealmente debe ser bajo la vigilancia de un profesional experto en dieta cetogénica.
¿sí? Esto no lo puede hacer cualquier persona. Entonces, digamos que es una buena alternativa, es una buena opción terapéutica, pero tiene que ser pues muy bien planeada. Pero los resultados son realmente muy buenos. Ahora, pues ya para terminar, estos tres personajes que ustedes seguramente conocen, Michael J. Fox, eh, Mohamed Ali y nuestro santo Papa Juan Pablo II. Son tres personajes que pues ya hemos conocido. ¿Y qué les quiero decir hoy? Pues que aunque el Parkinson desafía, también nos muestra ese poder de esas pequeñas decisiones como el hecho de cambiar nuestra alimentación, que lo que podemos en el plato, lo que elegimos comer, cómo cuidamos nuestro intestino, cómo nutrimos nuestro cuerpo, todo eso importa. No estamos hablando solamente de comida, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de dignidad, estamos hablando de esperanza cuando pensamos en alimentación. Y aunque la nutrición no es una cura mágica, es una herramienta muy poderosa. Es una forma de decirle al cuerpo que creemos en ese cuerpo, es una forma de decirle al cerebro, no estás solo, yo te ayudo con los alimentos. Y es una forma también de decirle al corazón que estamos aquí, que estamos juntos, que estamos paso a paso para poder ayudarnos a través de la nutrición. Y recuerden que cuidar la alimentación en el Parkinson es un acto de amor y el amor como buena nutrición también es medicina. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, feliz de poder acompañarlos. Recuerden que ahí, en esas pequeñas decisiones, están las semillas de su salud mental. Aquí están mis redes sociales, si me quieren seguir, muchas gracias. Sandrita, doctor Hernández, Fundación Parkinson, muchísimas gracias por esta oportunidad tan linda de estar hoy acá. Yolanda, muchísimas gracias a ti. O sea, ha sido una información súper, súper valiosa. La verdad es que, como te lo expresaba en algún momento, a veces hay muchas dudas, hay mucha información también en Internet, no toda es la adecuada, como lo decía el doctor iniciando la charla y lo explicabas tú ahorita. O sea, de todas formas se tiene que considerar cada caso. Hay unas generalidades como todo esto que nos acabas de compartir que es súper valioso. Y bueno, me encantó esa forma como cerraste y es que definitivamente cuidar nuestra alimentación, alimentarnos bien, cuidar lo que llevamos del plato al cerebro es un acto de amor. Así es, Sí, es un acto de amor propio y para con las personas que están en nuestra casa. Entonces, pues a darnos mucho amor, a abrazarnos todos los días, que es súper importante para tener una buena calidad de vida. así es. Muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas por aquí que nos han dejado en el chat. Entonces, te voy a compartir algunas. Dice, ¿el consumo de creatina ayuda o perjudica a la persona con Parkinson? Mira, la creatina, qué buena pregunta. La creatina es un aminoácido al cual se le ha dado una oportunidad muy importante dentro del manejo. Inicialmente fue utilizada solamente para mejorar la masa muscular, por ejemplo, en deportistas, pero realmente se empezó a ver que era tanta la eficacia para poder mejorar esa masa muscular que ya los estudios han extrapolado precisamente al manejo de la sarcopenia. Entonces, sí, tiene una evidencia científica muy importante, sobre todo la creatina monohidratada tiene una evidencia científica, pero como todo es una proteína, entonces tenemos que igual tenerlo lejos del consumo de la levodopa. O sea, puede hacer parte de nuestro manejo, por ejemplo, en casos de que no, si no la necesitamos, no hay que consumirla, ¿sí? O sea, eso es como el carrito que tiene full gasolina. ¿Para qué le vamos a ir a echar más gasolina si ya está full? ¿Cierto? Pero si lo necesitamos, pues sí vamos y tanqueamos y echamos gasolina. Literalmente así sucede. Entonces, si no necesitamos la creatina, no la vamos a usar, pero si la necesitamos en casos de sarcopenia o que hacemos un ejercicio bastante intenso, se puede hacer, pero retirado del momento de la levodopa. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, bueno, estuvo en la presentación, pero de pronto para aclararle, alguien preguntó que cuánto tiempo entonces debemos tener entre la toma de la levodopa y la comida. Pues mínimo media hora, o sea, Ujú. por lo menos media hora, pero podría ser más. Y lo que yo decía un poco ahí, a veces de pronto es ideal tomar la levodopa con el estómago vacío para evitar esa interacción, pero por lo menos entre los alimentos y media hora. Listo. Otra pregunta que hacen es, ¿cómo se puede lograr el aporte de omega 3 y si la vitamina D se debe consumir? Pues me imagino que se refiere a los suplementos solo cuando hay déficit o también de manera profiláctica o preventiva. Eso es una buena pregunta porque fíjate que hoy día
digamos, lo que se encuentra es que la mayor parte de la población sí tiene déficit de vitamina D, pero yo no me atrevería a suplementar vitamina D si no es necesario. O sea, si yo tengo un buen nivel de vitamina D, ¿para qué? Es lo mismo que les dije, es el carrito que ya tiene gasolina, ¿para qué le echo más gasolina? ¿Sí? Entonces, pero sí sería bueno, digamos, en casos, por ejemplo, uno sabe que pacientes con enfermedad de Parkinson usualmente pueden llegar a tener niveles bajos de vitamina D. Entonces, sí sería bueno tomarnos y ya hoy día hace parte de los exámenes incluso como de chequeo y de rutina, digamos, para poder determinar si hay un déficit y poder suplementar, ¿no? Oh, Entonces, digamos que sí, sí es importante. listo. La siguiente es, ¿en qué alimentos se pueden encontrar las grasas saludables? Aguacate, aceite de oliva, frutos secos, ahí están las mejores grasitas. Listo. Y otra pregunta es si el aceite de coco es bueno. Me imagino que se refieren no tanto para cocinar, Sí. sino que de hecho aquí muchos preguntan, doctora Yolanda, como que no, lo mejor es, me siento súper bien o leí que tomarme una cucharada de aceite de coco en ayunas es Sí. lo mejor. Me imagino que se refieren a eso. Sí, mira, esto hace parte de una de las, digamos, de esas controversias que hay en la nutrición bien grandes y qué buena esa pregunta. Porque fíjate que el aceite de coco, digamos, hace parte, por ejemplo, de una de las terapias de dieta cetogénica. Las dietas cetogénicas no son todas iguales, ¿no? Así, hay varios tipos. Entonces, hay una, por ejemplo, que es la dieta de triglicéridos de cadena media, donde el aceite de coco, por lo menos, se ha atribuido que es una muy buena fuente de energía para el cerebro, ¿sí? Pero si lo vemos desde otro escenario, vemos que el aceite de coco es un aceite, una grasa saturada. ¿Sí? Es una grasa saturada que tiene, digamos, que puede llegar a causar también daños en la salud cardiovascular. Entonces ahí uno dice, bueno, podríamos un poco ver, por ejemplo, en casos muy específicos como un trastorno neurológico, como una epilepsia, por ejemplo, como una enfermedad de Parkinson, podría llegar a ser una buena forma de lograr ATP, o sea, energía cerebral, de una forma rápida, que eso es lo que hacen los triglicéridos de cadena media. Entonces, digamos que depende. La respuesta podría ser depende en frente a quién estemos. De pronto la cantidad, una cucharadita estaría bien, pero no para todos. Listo, gracias. Y ya cerrando, bueno, dos más. Hay una que dice que, una persona dice que leyó que el consumo, que había que disminuir el consumo de la mantequilla tradicional y pregunta que si el ghee es adecuado o si también es perjudicial. Bueno, digamos que la mantequilla ghee, que últimamente ha sido como un poco de moda, por decirlo de alguna manera, un poco más como que ha causado interés, pues es una mantequilla que es clarificada, o sea, digamos que no está dentro de esa mantequilla, digamos que es igual a la mantequilla que usualmente conocemos. Y tiene efectos muy importantes, digamos que sí se le ha atribuido efectos desde el punto de vista antiinflamatorio y efectos, por ejemplo, desde el punto de vista antioxidante. Entonces, sí, la mantequilla ghee podría ser parte de las recomendaciones nutricionales. Listo. Y la última tenemos, ay, se me subió, que sí, es mejor utilizar el aceite vegetal o la manteca de cerdo. No, el aceite. El aceite, ojalá los aceites, el aceite de oliva, virgen, extra, o sea, mejor dicho, el aceite de oliva es lo mejor que podrías hacer y en este orden de ideas, el aceite, todo lo vegetal, la manteca de cerdo, pues mira, hace parte de esas recomendaciones que a veces de una forma inequívoca se hacen en las redes sociales, en desinformación. No, la manteca de cerdo no, ni en dieta cetogénica tampoco. O sea, esto no hace parte de las recomendaciones nutricionales saludables. Bueno, bueno, doctora Yolanda, entonces la dejamos para que pueda continuar con tanto trabajo que sabemos que tiene muchísimo. De verdad, muchas gracias por este aporte tan importante para todos nosotros. Esperamos que todo lo que aprendimos acá también nosotros como equipo de trabajo podamos replicar con las personas que no tuvieron la oportunidad de estar hoy. Y bueno, ojalá tengamos la oportunidad de tener otros espacios como estos que de verdad nos aportan mucho. Gracias, Andrita. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes que están aquí. Busquen apoyo en la nutrición, busquen la nutricionista, sientan que tienen un arma y una herramienta muy poderosa desde los alimentos para poder también tener una mejor calidad de vida. Entonces, espero que este sea el mensaje más importante para todos. Gracias. Doctor, No, muchísimas gracias. Yo creo que una excelente charla
Es bueno recalcar que estos hábitos saludables no solamente son para los pacientes con Parkinson, es para todas las personas, tengan o no tengan Parkinson. La dieta o sea, los hábitos, el cambio de hábitos es muy importante. No es solamente la dieta, sino la actividad física, el buen control del estrés, el manejo de la parte emocional, buenos hábitos de sueño, actividad física, que no solamente es caminar. Tenemos que prevenir la sarcopenia y esta viene en casi todas las personas después de los 40 años. Es muy importante entonces hacer ejercicios de resistencia, como muy bien decía la doctora Yolanda, tonificación muscular, mejorar la fuerza muscular en todos los grupos musculares, no solamente brazos, sino cintura pélvica, piernas, absolutamente en todo el cuerpo. Entonces, si tenemos esto con buen curso de actividades durante la semana, acompañados de actividades de tipo ocupacional, actividades cognitivas y una buena interacción familiar y social, pues vamos a tener un bienestar integral del paciente. Y pues lo que tú nos has dicho de la dieta es para absolutamente para todos, es lo que regularmente todos deberíamos de hacer. O sea, los factores de riesgo los tenemos todos, pero al cambiar la microbiota, al cuidar lo que comemos, también estamos cuidando el cerebro. Doctora, muchísimas gracias por tan excelente conferencia. Gracias, doctor. Un abrazo muy grande hasta Colombia. Allá está mi corazoncito. Bueno, por Muchas acá te gracias. esperamos. Bienvenida siempre por acá y bienvenidos todos. Ya saben que cuentan con la Fundación Parkinson de Colombia, que esta es su casa, que es un espacio donde pueden hacer todo ese trabajo de reacondicionamiento integral a través de todas las terapias que brindamos y donde además es un espacio que bien nuestros pacientes lo saben, venimos a ser felices, a llenarnos de amor y a que todos podamos ser una gran familia y una gran comunidad para que podamos entender que con Parkinson se puede vivir bien y que un diagnóstico no nos define.